Buenos días para todos. Buenos días para todos. Les damos la bienvenida a nuestra actividad académica, a la doctora por estar presente para su presentación de un tema súper importante que cada día lo vemos más y que tenemos que estar preparados para orientar muy bien a nuestros pacientes. Al doctor Juan Luis, muchas gracias por acompañarnos, por ser docente de la universidad, por también educar a todos estos muchachos y ayudarnos en la formación de un maravilloso mundo como es atender las parejas que tienen algún grado de dificultad para buscar un embarazo y bienvenido a nuestra reunión y por ser el asesor de la doctora Mariana. Bienvenidos todos a la reunión y doctora Mariana tiene la palabra. Gracias. ¿Se ve la cámara o la cámara no se ve? Sí, me veo. Sí, perfecto. Mil gracias, doctora Adriana, por la introducción. Buenos días para todos. Soy Mariana Velázquez, residente de último año de Ginecología y Obstetricia de la Universidad CES, y en conjunto con mi asesor, el doctor Juan Luis Giraldo, quien es especialista en reproducción humana y fertilidad de la Universidad de Yale, queremos hablarles sobre preservación de la fertilidad a partir de esa charla que denominamos preservación de la fertilidad, afrontando la incertidumbre del futuro. Antes de comenzar a desarrollar la charla, conociendo de antemano que nos encontramos frente a un tema que atañe conflictos de interés y conflictos éticos, me veo en la obligación de hacer algunas salvedades para iniciar el desarrollo del contenido académico. Respecto a los conflictos de interés, personalmente no tengo ningún conflicto de interés, pero al revisar la bibliografía que les voy a exponer, encontré que la mayoría de publicaciones son en la misma revista y que casi todas son generadas por los mismos grupos de fertilidad, entonces esto genera conflictos de interés. Pero les aseguro que abordamos el tema haciendo una revisión de la literatura de una manera crítica, con el propósito de traer información que sea utilidad para todos. También es necesario aclarar los conflictos éticos. Primero, vamos con los principios. Esta charla no tiene ninguna maleficencia, igual que las terapias de reproducción asistidas, ya que han demostrado que no se asocian con un aumento de riesgo en los niños productos de estas, pero sí atañen a riesgos a la paciente que se somete a los procesos de fertilidad con inducción de la ovulación y también a las gestantes que tienen un producto de técnicas de reproducción asistidas. Pero es importante resaltar que estas pacientes siempre tienen una consejería o deben de tener una consejería adecuada sobre los riesgos, tener un consentimiento y ellas aceptarlos. Respecto a la justicia, es importante resaltar que no son técnicas de fácil acceso, ya que son costosas y la mayoría de veces se deben de pagar de manera particular y en clínicas privadas. Pero sí respetamos el principio de la autonomía, ya que es la paciente la que toma la decisión en forma libre y consentida. Vamos a hablar sobre algunas opciones de preservación de la fertilidad, entre ellas está la criopreservación de embriones, y en cuanto a esta vamos a encontrar las mismas tensiones éticas que se suscitan en torno a los embriones y el aborto. Pero cabe resaltar que lo usamos o lo comentamos desde una manera académica y que en vista de estos conflictos éticos y morales que pueden en algún momento incomodar a alguno de ustedes, nosotros nos vamos a enfocar mayoritariamente a hablar sobre la preservación de ovocitos. Mi motivación entonces surge algunos meses atrás cuando sentada tomando un café con una amiga que es residente de cirugía, me pregunta, Mari, ¿será que voy a preservar mis óvulos? Pues, ¿qué opinas? ¿Qué sabes del tema? Entonces yo me rasqué la cabeza y no tenía respuesta, ¿cierto? Entonces esa fue la primera vez que dije, me tengo que sentar a leer. Me senté a leer y el tema de verdad es encantador, pues me enamoró. Y por eso decidí comenzar a leer en torno a él, a investigar en torno a él y quise traer pues esta charla que es como el producto de eso. Pero cuando me puse a leer el por qué este tema es un tema de importancia, de vanguardia y nos atañe a nosotros como ginecólogos, es por estas 4 motivaciones que vemos en la pantalla y les voy a hablar sobre cada una de ellas. La primera motivación que vamos a abordar es la tendencia a retrasar la maternidad, porque ahora somos mujeres con un mayor nivel educativo.
Esto lo podemos ver evidenciado en estas diferentes gráficas, ya se las voy a acercar. Esta corresponde a Estados Unidos. Vemos que va desde 1970 hasta el 2021. En la gráfica de la derecha están graficando mujeres con escolaridad bachiller de 25 años. Vemos que para 1970 era el 8% de la población de Estados Unidos, pero para el 2021 era el 39% e incluso sobrepasaba el nivel educativo de los hombres, que estaba en 37%. Luego, a la izquierda vamos a encontrar las mujeres entre 25 y 34 años. Y vemos que el nivel de formación también ha aumentado significativamente. Para el 2021 es del 46% y es 10 puntos porcentuales superior al de los hombres en Estados Unidos, que es algo bastante importante y llamativo. Luego, en esta gráfica, a mano, pues que vamos a ver grande acá, está una estadística mundial. ¿Y qué vemos a nivel mundial? Vemos unas conductas muy interesantes. Primero, en la línea negra tenemos la equidistancia o la equidad con los hombres. En la línea azul vamos a ver las mujeres con altos ingresos. Vemos que las mujeres con altos ingresos van a tener un nivel educativo mayor. En la línea roja vamos a ver el porcentaje mundial y vemos que nuevamente sobrepasa a los hombres, a excepción de países subdesarrollados con menos ingresos per cápita, como es África subsahariana, que lo encontramos graficado. Y esto, ¿qué implicaciones tiene la fertilidad? A mayor nivel académico educativo, mayor edad en la que se va a buscar el embarazo. Y esto lo vemos también graficado en Estados Unidos. Mujeres que no tienen título de educación superior como universitario o técnico van a tener su primer hijo o búsqueda de su embarazo a los 23.8 años aproximadamente. Mientras que mujeres con un título de educación superior, es decir, técnico o universitario, van a tener o a buscar su embarazo por primera vez a los 30.3 años. Y esto parte de esta consideración tan importante en la que queríamos resaltar, y es la planificación familiar. La planificación familiar no es solo la anticoncepción, no es solamente buscar métodos de planificación o de barrera para no tener un embarazo, sino que es cómo llegar a un objetivo de familia planteado con anterioridad. Es decir, si yo no quiero tener hijos en este momento, voy a usar un método anticonceptivo, pero si yo mañana deseo tener hijos, voy a dejar de lado ese método anticonceptivo y voy a comenzar a buscar mi concepción. Pero eso se plantea también la incógnita a futuro, ¿qué va a pasar? O sea, yo que me tengo planteado a futuro. Si yo hoy no quiero quedar en embarazo, entonces dentro de 5 años, dentro de 10 años, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi deseo planteado hacia mi familia? Entonces, en este caso, hablando de una población con un mayor nivel educativo, vemos que somos mujeres con el poder de decisión sobre nuestra vida reproductiva. Y es importante resaltar que dentro de los métodos de planificación familiar se podría incluir los anticonceptivos para no quedar en embarazo, pero también aquellos que son los tratamientos de reproducción para quedar en embarazo. Entonces es súper importante el concepto de planificación familiar. Y este concepto nos lleva a lo siguiente: mujeres con mayor educación, mujeres que están planeando su reproducción, son mujeres que van a tener mayor tasa de uso de anticonceptivos. Entonces, ¿qué estamos viendo en la gráfica? Vemos que hacia 1990, 467 millones de mujeres en el mundo usaban anticoncepción, pero para el 2020 ya son 874 millones de mujeres, es decir, que la frecuencia con la que estamos utilizando los métodos anticonceptivos es mucho mayor. ¿Y esto a qué nos lleva? A que la edad al momento del primer hijo va a ser mucho mayor. Vemos aquí en esta gráfica, que les voy a aumentar el tamaño, en el eje de las, ay, no se ve tan bien, bueno. En la gráfica vemos en el eje de las Y los años a los que van a tener su primer embarazo, y en el eje de las X el año en el que nos encontramos, desde 1970 hasta el 2012, y vemos que en Estados Unidos en 1970 el primer embarazo estaba entre los 21 y los 21 años, para el 2012 entre los 25 y los 26. En las gráficas a la derecha vamos viendo
cómo este índice de tener el embarazo, la edad materna al primer embarazo, va cambiando. En 1980 vemos que la pirámide, pues que la gráfica se puntúa mucho más hacia los 20, 24, 25 años, pero ahora para el 2016 una gráfica que llega y incrementa más o menos hacia los 20 años y más o menos se plantea un plató, es decir, que ya no es como antes que las mujeres de 20 menores a 25 eran las que más tenían hijos y las que más pronto los tenían, sino que ahora tenemos una población que a los 20, 25, 30 y 35 sigue teniendo una tasa de nacidos vivos importante. Y esta gráfica que vemos acá es para mostrar que no solamente es una tendencia en Estados Unidos, esta es una gráfica que corresponde a Europa. En 1990, la edad del primer embarazo era entre los 26 y los 27 años y para el 2022 fue entre los 30 y los 31 años. No lejos de nuestra realidad también está esta gráfica bastante interesante dada por la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, de la cual hace parte Colombia, y vemos que en el triangulito, en el rombo blanco, está la edad materna a la que tenía el primer hijo en el año 2000. Y en las barras azules vamos a ver la edad materna a la que se tiene el primer hijo en el año 2020. Entonces, por ejemplo, Estonia a los 24 años, en el 2000, era cuando tenían las mujeres su primer hijo, pero para el momento actual las mujeres están teniendo su primer hijo para los 28 años. Y esto es una temática bastante importante. Entonces vemos que ya no solamente es algo que está pautado, que sigue en crecimiento, sino que también llama la atención del mundo entero. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa hay publicaciones de diferentes periódicos y revistas en las que resaltan este cambio demográfico y es, por ejemplo, es enunciado, por primera vez las mujeres de 30 y algo son las mujeres que más tienen bebés frente a las de 20, que era lo que se veía con anterioridad. En resumen, lo que les acabé de decir es que hay un aumento de la escolaridad femenina y a mayor nivel educativo de la mujer, mayor es la edad a la que va a tener su primer bebé. Y por esto hay mayor planeación del embarazo, haciendo así que el uso de los métodos anticonceptivos en este momento sea aún mayor. Y eso nos lleva a edades maternas avanzadas, que siguen en aumento consistente, es decir, que posiblemente dentro de un año, 2 años que revisemos este tema, ya la edad materna del primer embarazo no va a ser a los 28, los 30, los 31, sino que posiblemente a los 32 o los 33. Y esto a su vez nos va a traer un impacto sociodemográfico muy importante, como es la disminución de la tasa de natalidad y los cambios en la pirámide poblacional. Entonces, respecto a los cambios en la tasa de fecundidad, tenemos que en 1990 la tasa de fecundidad por mujer era de 3.3 hijos nacidos vivos. Para el 2021 es de 2.3 hijos nacidos vivos. Cuando vemos en la gráfica, Latinoamérica y los países vecinos del Caribe somos la gráfica amarilla y vemos que se está planteando desde el 2010 una disminución por debajo de 2 para la tasa de fecundidad. Y es importante resaltar que nosotros necesitamos una tasa de fecundidad mínima de 2 para que tengamos una suficiente población en edad productiva. Así bien que este es un impacto sociodemográfico muy importante, ya que las mujeres no solamente están planeando más su fertilidad, la están retardando más, sino que también está la concepción de tener familias más pequeñas. Ya no son las familias de 6 hijos, 8 hijos de antes, sino familias de un solo hijo o solamente 2. En Europa hay valores tan llamativos como en Grecia, que hay una tasa de fecundidad de 1.29, similar a la de los países nórdicos, donde la prensa publica enunciados como esto: menos cunas en los países nórdicos, y ellos lo llaman el invierno demográfico. Y por ende, se han tenido que desarrollar políticas gubernamentales que incentiven la fertilidad, el embarazo y la infancia. Políticas, por ejemplo, como incapacidades por maternidad prolongadas después del parto hasta de 56 semanas. En los países nórdicos, además, el gobierno plantea un mayor salario para las mujeres que sean madres y que estén trabajando equiparadas con el hombre que tenga el mismo puesto. O sea, la mujer que tiene hijos tiene un mayor salario que el hombre que así sea que esté haciendo el mismo trabajo, que no los tiene.
Impacto sociodemográfico en Latinoamérica. Vemos que Colombia está más o menos en el promedio con una tasa de fecundidad para el 2022 de 1.74. ¿Y esto cómo impacta? Nuestras estadísticas nacionales desde el 2015 vienen mostrando un descenso significativo con una disminución porcentual del 5.9% de nacimientos vivos respecto a años anteriores. Y nuestra pirámide poblacional también ha cambiado. Vemos que para 1970 teníamos una pirámide poblacional que era progresiva, es decir, que era una base más ancha, o sea, que teníamos mayor cantidad de infantes en nuestra población y que luego esta base se fue acortando y se fue aumentando en la parte donde están adultos y adultos jóvenes. Por eso la edad promedio en Colombia para este momento es de 33 años y ya contamos con menos población de niños. Como segunda motivación está la disminución de la fertilidad. Como mujeres conocemos que nosotros tenemos un reloj biológico que le está contando cada segundo y siempre lo tenemos en cuenta. De allí esta gráfica que es bastante conocida, en el eje de las Y vamos a encontrar el porcentaje de embarazos y de abortos, y en el eje de las X, grupos etarios, que van desde los 24 hasta los 44 años. Entonces, ¿cómo funciona esta gráfica? A menor edad tengo mayor potencial reproductivo y menor riesgo de abortos, mientras que a mayor edad tengo menor potencial reproductivo y mucho mayor riesgo de abortos, y todo esto se extrajo de estudios observacionales donde se veía esta tendencia. El declive inicia desde los 32 años, y para los 45 años el 99% de las mujeres van a ser infértiles. Embarazo en edad avanzada se asocia a mayor riesgo de aneuploidía. Y esto pasa por dos cosas importantes. La primera, porque tenemos una pérdida de la calidad ovocitaria. Tenemos el conocimiento que nosotras desde la semana 20 es cuando formamos todo nuestro pool de ovocitos para el resto de nuestras vidas. A la semana 20 nosotros vamos a tener en nuestros ovarios, semana 20, inútero de nuestras madres, entre 6 y 7 millones de ovocitos disponibles. Para el momento del nacimiento ya serán entre 1 o 2 millones. Y para el momento de la pubertad contaremos con 300.000. Esos 300.000 van a ser el banco de ovocitos con el que contemos el resto de nuestras vidas para poder quedar en embarazo. Y el otro dilema con nuestros óvulos es la calidad. Como bien les dije, nosotros vamos a tener un pool de ovocitos que desde la semana 20 ya, y ese es el para el resto de la vida, van a estar ahí guardados. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros ovocitos cada día que pasa se están envejeciendo y que esto va a tener un impacto en la calidad. Quiero mostrarles esta gráfica que me pareció muy bacana, fue publicada en el 2020 en Maturitas, y ellos hacían como un estudio de por qué estos ovocitos que habían sido albergados durante tanto tiempo en nuestro cuerpo presentaban aneuploidías, y encuentran 5 mecanismos importantes. Primero, que hay una falla en la recomendación. Segundo, que ya no son capaces de cohesionar y esta cohesión se deteriora. Hay una disfunción en lo que hay dentro del ovocito, hay defectos en la desacetilación y hay disfunción mitocondrial. Todo eso nos lleva a ovocitos que tienen aneuploidías, y eso se va a ver reflejado en ¿qué? Baja tasa de fertilidad, aumento del fallo de implantación, aumento de abortos y un aumento en la probabilidad de malformaciones congénitas. El otro punto importante a hablar es las cirugías definitivas a temprana edad. Y para ello les quería mostrar esta información de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2015, a la cual aporta gran cantidad de información pro familia. Para el 2015 ellos decían que el método de mayor prevalencia para anticoncepción en Colombia era la esterilización quirúrgica, con una prevalencia de 34.9%. Y que esta prevalencia había incrementado 14 puntos respecto a años anteriores. Y cuando se entrevistara a las mujeres colombianas, el 70% de las mujeres decían que no querían más hijos, y por ende ese 70% que no querían más hijos, muy seguramente van a ser mujeres que terminen usando la esterilización quirúrgica como método anticonceptivo. Podemos ver que los grupos etarios que más usaban este método anticonceptivo eran las mujeres entre 25 y 34 años.
A su vez, es importante mencionar las complicaciones asociadas a este método, y entre ellas está el arrepentimiento posterior a su realización. Tenemos que en la encuesta nacional colombiana del 2015, la que les mencioné con anterioridad, 15.9% de las mujeres que utilizaban este método estaban arrepentidas. También el estudio CRES en Estados Unidos, que fue un estudio de corte prospectiva que siguió a mujeres durante 14 años después de su esterilización, demostró que había una probabilidad acumulativa de solicitar información sobre la reversión de un 14.3%, y que esta probabilidad se multiplicaba 4 veces si esta esterilización se había hecho entre los 18 y los 24 años. Es decir, que una mujer que se hace una esterilización definitiva entre los 18 y los 24 años tiene probabilidad hasta del 50% de en algún momento arrepentirse y querer buscar información para revertirlo. Con respecto a la OMS, ellos nos dicen que hasta el 20% de pacientes se arrepentían. Buscando más información respecto a esto, está el estudio YADA. El estudio YADA fue publicado en el 2018 y nos da unos resultados muy alarmantes sobre la calidad de la consejería a la que es expuesta la paciente que va a ser llevada a esterilización quirúrgica. Y ellos, ¿qué encuentran? Que solo el 27% de las mujeres que fueron llevadas a este procedimiento tenían una información completa sobre el carácter permanente, los efectos adversos y otros métodos de planificación. Es decir, que el 73% de las mujeres no conocían bien que era permanente, no tenían en cuenta los efectos adversos y no conocían otros métodos de planificación que pudieran ayudarles a su decisión de planificación familiar. Y por último, pero no menos importante, porque es un tema que me apasiona. Dicho todo lo anterior, el objetivo de la charla es dejar de pensar la fertilidad como una pregunta que tiene una respuesta dicotómica, es decir, sí y no, y comenzar a pensar la cuestión como una respuesta múltiple, porque también entra a jugar un rol la preservación de la fertilidad, que es una opción médica que puede aliviar el antagonismo de las posibilidades de la incertidumbre del futuro. Así que vamos a hablar de un concepto reproductivo de vanguardia. ¿Por qué de vanguardia? Porque en los últimos años su utilidad y el impacto que tiene a nivel mundial ha aumentado. Vemos en las gráficas que 5 a 10% de la población está acudiendo a terapias de reproducción asistida con incremento cada año. 8 millones de niños en el mundo son productos de la terapia de reproducción asistida. Y que también la criopreservación de óvulos o de embriones se está viendo con mayor demanda, y esta mayor demanda surge después de la crisis que tuvimos en la pandemia. Así bien que cuando se comienza a buscar en las bases de datos, vemos cosas tan interesantes como estos. Publicaciones que digan preservación de la fertilidad. Para 1995 eran 21, para el 2018 744, es decir, cada año hay mayor incremento de la necesidad de saber sobre esta técnica y sobre este concepto reproductivo. Para ello vamos a hablar inicialmente de cómo se puede preservar la fertilidad, quiénes son nuestros pacientes candidatas, cuáles son los posibles desenlaces y algunas conclusiones. Para hablar de preservación de la fertilidad, entonces es necesario entender que cómo la vamos a hacer, por medio de criopreservación, ya sea de óvulos o de embriones, que es una herramienta que nos permite disponer de ellos en el momento del futuro en el que la paciente intente tener una concepción natural y no lo logre, es decir, que sufra de infertilidad. Y esta viene de pensar que el declive en la cantidad y la calidad relacionada con la de los ovocitos, de los que ya discutíamos, es un factor que juega en contra de nosotras. Entonces, sí, nosotras criopreservamos o guardamos nuestros ovocitos en la mejor calidad y en la mejor cantidad posible, es decir, cuando estamos más jóvenes, vamos a tener a futuro mayor probabilidad de vencer la infertilidad. Y eso se comporta como nosotros vamos a ser nuestras propias donadoras, nosotros vamos a tener nuestro propio banco para el futuro. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo vamos a hacer por medio de la criopreservación. Es importante resaltar que desde el 2012 la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva deja de considerar la criopreservación como una tecnología experimental y ya se considera una tecnología usual como terapia de reproducción asistida. ¿Y qué podemos criopreservar? Podemos criopreservar embriones, pero es importante resaltar que para los embriones necesitamos semen que puede ser de nuestra pareja o de un donante, ovocitos
También podemos congelar o podemos hacer una técnica mixta en la que tengamos un proceso de inducción de la ovulación y obtengamos tanto embriones como ovocitos. ¿Qué es la criopreservación de embriones? Entonces hablamos de la criopreservación de embriones desde 1983, cuando se produjo el primer embarazo, hecho después de un descongelamiento de embriones criopreservados. Se ha vuelto un procedimiento rutinario cuando hablamos de fertilización in vitro. Y no hay tiempo límite para el almacenamiento, ya que tenemos reportes de casos de hasta 20 años de embriones criopreservados que se han utilizado con éxito. A grandes rasgos, ya que no es el propósito de la presentación, pero para que puedan entender de qué estamos hablando, cómo es un proceso de criopreservación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es estimular el ovario. El ovario, mes a mes, con nuestro ciclo menstrual, va a producir un único óvulo, un único ovocito, que es el que tiene el potencial reproductivo al encontrarse a fecundarse con el espermatozoide. En un proceso de criopreservación, lo que vamos a hacer es estimular el ovario con hormonas exógenas para que produzca una mayor cantidad de folículos ovocitarios y para poder captar la mayor cantidad de ovocitos posibles. Estos ovocitos, una vez captados, van a ser llevados al laboratorio, donde un embriólogo se va a encargar, por medio de un microscopio con agujas especiales, de insertar el espermatozoide dentro del óvulo, y de esta forma se va a dar la fecundación generando el embrión. Este embrión posteriormente va a ser criopreservado a menos 196 grados y va a quedar ahí hasta que yo o la paciente o la que lo vaya a utilizar decida descongelarlo para poderlo poner dentro del útero e intentar el proceso de concepción. Así que también tenemos que hablar de la criopreservación de ovocitos. Entonces, cuando hablamos de criopreservación de ovocitos, vamos a hablar de tomar esos ovocitos, pero no los vamos a fecundar, sino que simplemente se van a guardar esos ovocitos. Es técnicamente más retador porque la manipulación de estas células requiere mayor cuidado y se puede ver fácilmente alterada. Nuevamente, para hablar a grandes rasgos del proceso, vamos a estimular el ovario para obtener la mayor cantidad de ovocitos. Esos ovocitos se van a llevar al laboratorio. En el laboratorio se va a poner crioprotectores, que son líquidos especiales para que ellos resistan mejor la vitrificación, y luego se van a llevar a pajuelas. Estas pajuelas van a ser ingresadas en nitrógeno líquido, donde van a estar a menos 196 grados centígrados. En ese punto van a estar ahí hasta que la paciente lo requiera. Cuando la paciente lo requiera, serán descongelados y en ese momento se pueden utilizar. Dicho lo anterior, quiero mostrarles algunas cosas que pueden relacionarse con complicaciones o con arrepentimiento posterior de las pacientes, y es la siguiente. Cuando hacemos estimulación ovárica en una mujer que tiene muy buena reserva, vamos a encontrar muchos óvulos y vamos a captar muchos óvulos. Pero una mujer como la reserva, vamos a encontrar muy poquitos, incluso podemos en algún punto captar ninguno. Es decir, que la paciente se sometió al proceso de estimulación con medicamentos que son costosos, que requieren inyecciones subcutáneas y que pueden ser dolorosos, y no obtuvo ningún ovocito para preservar. Lo segundo que puede pasar es que estos ovocitos, al momento de ser congelados y luego descongelados, mueran y perezcan en el proceso, y en ese punto pues toda la tarea y todo el proceso anterior dado se habrá perdido. Lo otro que puede pasar es que cuando se lleve al laboratorio para hacer fecundación con el espermatozoide, estos no fecunden y en ese caso tampoco habrán servido. Entonces vean que son muchos puntos en los que hay riesgo de que hayan desenlaces negativos para la paciente y que la paciente no consiga su objetivo final, que es la fertilidad. Así que, dicho lo anterior y las dos opciones que tenemos, ¿cuál vamos a elegir? Y uno quisiera estar en un cuadrilátero y decir, este es mejor por esto y por esto y por esto, pero realmente no es así como se deben de elegir. ¿Qué tenemos que tener en consideración? Primero, la tasa de nacidos vivos. Entonces, ya ahora les voy a mostrar con qué herramientas podemos calcularlas, pero siempre brindarle a la paciente cálculos realistas. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es la necesidad de semen.
porque hay pacientes que tienen una pareja en el momento, que disponen del semen, hay otros que no, pero que no tienen ningún problema o conflicto emocional, ético, legal con tener un semen donado, pero hay otras mujeres que sí y que no les interesa tener un semen donado. Eso también es importante a la hora de tomar una determinación de cómo voy a preservar mi fertilidad. Lo otro que también debería pensar es la probabilidad o la capacidad que tenga de hacer un test preimplantatorio para aneuploidías. Y por último, el costo-beneficio. Siempre decirle a la paciente cuáles riesgos está asumiendo, el costo de este no solo económico, sino también emocional, y si está dispuesta a asumir estos riesgos. Abordando estas cosas que siempre debemos tener en cuenta respecto a la toma de decisión de óvulos o embriones, aquí puse un pequeño resumen sobre las consideraciones. Entonces, para tener embriones criopreservados, ¿vamos a necesitar semen? Sí. En los embriones criopreservados, ¿podemos hacer test preimplantatorio? Sí. ¿Podemos tener información sobre el estado y la competitividad reproductiva de esos embriones a futuro? Sí, porque el embriólogo puede ver en el microscopio características que nos hacen saber si esos embriones son maduros o no, y de esta forma calcular la probabilidad de embarazo a futuro. En cuanto a las consideraciones legales, aquí es algo muy importante tener en cuenta, y es que si estamos usando semen de mi pareja, el embrión es de ambos. Entonces ahí está la incertidumbre del futuro. Si en 10 años, cuando yo quiero quedar en embarazo, esos embriones, y yo estoy divorciada o mi esposo falleció, ¿de quién son los embriones? Y adicional, tener la consideración ética que el embrión, el hecho de ya estar unidos los gametos, óvulo, espermatozoide, estamos hablando de vida, y esto puede generar muchos conflictos éticos y emocionales a la hora de pérdida de estos o de tenerlos que descartar, ya sea porque hubo un divorcio o porque no se quiere seguir con el proceso. En cuanto a los ovocitos, entonces hay necesidad de semen, no lo hay. Eso le genera a la paciente la flexibilidad futuro de esperar por su media naranja, o esperar para decidir si va a o no utilizar semen de donante. ¿Se puede hacer test preimplantatorios? Sí se puede, por medio de técnicas al cuerpo polar, pero es un proceso muy difícil y es muy costoso. Podemos tener información sobre el estado y la competitividad reproductiva. Nuevamente, es difícil de valorarlo, y además, cuando se ven estas asociaciones respecto al líquido perivesicular y el cuerpo polar, no se ha podido correlacionar muy claramente cómo va a tener probabilidad a futuro. Entonces, en eso sí nos ganan los embriones. Consideraciones legales no las hay. Los óvulos o los ovocitos son directamente de la paciente, entonces ella decide cuándo usarlos, cuándo no usarlos, o si dejarlos perder. Y en cuanto a las consideraciones éticas, pues es una célula que mes a mes con nuestro ciclo menstrual se está perdiendo, entonces posiblemente emocionalmente tenga un impacto menor en la paciente. ¿Quiénes son las candidatas a la preservación? Entonces, no existen criterios absolutos para determinar quién es la candidata ideal, en especial en este escenario que estamos hablando de preservación de la fertilidad en mujeres que lo decidieron de manera electiva, pero siempre debemos considerar la edad, los marcadores de reserva ovárica, el proyecto de crecimiento familiar, la edad a la que anticipa será su deseo de fertilidad, porque no es lo mismo una mujer que llega a los 30 años, que quiere preservar para tener un bebé a los 32, a los 33, a los 35, en ese caso uno le debería decir, no, pero es que te va a ir muy bien a los 32, a los 33, a los 35, diferente de una mujer que llega a los 30, pero porque quiere tener un hijo a los 38, 39, 40, son escenarios diferentes. Y las barreras para la concepción natural a futuro, siempre tener en cuenta enfermedades de base de la paciente, ejemplo, endometriosis. Entonces, ¿qué paciente será la ideal? Aquella paciente que está interesada y posterior a ser informada sobre las probabilidades, riesgos y beneficios, lo desee. Pero en una concepción clásica queríamos resaltar cuáles son las candidatas clásicas, o las que por guías y por indicación médica sí tengan un criterio para hacer una preservación de su fertilidad. Inicialmente, todo este tema de preservación de la fertilidad se comenzó a desarrollar en mujeres que estaban con un diagnóstico oncológico y que iban a ser llevadas a un tratamiento gonadotóxico, ya sea quimioterapia o radioterapia, porque en ambos sentidos iba a perder su reserva ovárica y iba a tener la limitación de la fertilidad a futuro. Pero también hay que tener en cuenta otras pacientes, mujeres jóvenes con reserva ovárica baja conocida,
mujeres con antecedente familiar de falla ovárica prematura, antecedente de cirugía extensa de ovarios, y aquí entran las pacientes con endometriosis profunda. Más adelante vamos a dar algún tip sobre estas pacientes, pacientes con síndrome de Turner diagnosticadas, pacientes que son sobrevivientes o tuvieron un diagnóstico oncológico en la infancia, y pacientes que van a ser llevadas a procedimientos gonadotóxicos. Pero nuevamente resaltamos, aquella que esté interesada, que posterior a ser informada de todos los riesgos, probabilidades y beneficios, lo siga deseando. Así que nuestra asesoría debe ser integral, generalmente debe ir de la mano de psicología. ¿Y qué debemos resaltar en nuestra asesoría? La probabilidad del embarazo en el proceso de la preservación. Siempre debemos de calcular la probabilidad del embarazo en este momento, en el momento actual que la paciente está sentada frente a nosotros, y luego en el futuro, teniendo en cuenta el mejor escenario posible, que es sacar una cantidad de ovocitos muy buena, o el peor escenario posible, que es que nos salgan muy poquitos ovocitos. No requerir a futuro los ovocitos o embriones criopreservados, siempre decir eso, porque puede que yo criopreserve a los 31 y que a los 36 quiera quedar en embarazo, busco la concepción y quedo en embarazo de manera espontánea. En ese caso no necesité el banco que tenía. Y yo podría cuestionarme si todo el proceso emocional, económico y demás valió la pena. Siempre debemos de resaltar esa posibilidad, que se dé la concepción natural y que no los tengan que utilizar. La no garantía de resultados, el hecho de tener estos ovocitos o embriones guardados en un banco, no me da garantía de nacidos vivos a futuro, por lo que les decía. Pueden tener implantación exitosa, pueden ser un embarazo a término exitoso, pero puede que no fecunden, que no se implanten en el útero, que al momento de descongelarse todos se mueran. Todo eso son probabilidades durante el proceso. Los beneficios, los riesgos y los costos. En cuanto a la aproximación a la edad, bien les decía que la edad era un factor muy importante, y es el reloj biológico el que siempre nos está corriendo. Entonces la probabilidad de embarazo se relaciona directamente con la calidad de mis ovocitos. Es decir, que mientras más joven esté, mayor calidad de ovocitos voy a tener y mayor probabilidad de fertilidad, como se los mostraba en una gráfica anterior. Pero a su vez la fertilidad está muy pobremente asociada a la edad del útero. Y eso lo vemos en la gráfica. Se las voy a aumentar de tamaño. En las líneas moradas vemos cómo se comporta la fertilidad en mujeres que recibieron donación de óvulos. Entonces, en la eje de la X está menor de 30 años hacia la derecha y mayor a 45 hacia la izquierda. Vemos que se mantiene relativamente estable la probabilidad de llegar a un embarazo a término o a nacidos vivos, es decir, exitoso todo el proceso, hasta mujeres de 45 años, porque si bien en este grupo etario después de los 41 hay una disminución que se puede ver, no es una disminución marcada como en la línea que vemos naranja. En la línea naranja está los procesos de fertilización y de transferencia embrionaria en mujeres con sus propios óvulos. Vemos cómo después de los 37, 38 y 39, la disminución de éxito de tener un embarazo y un nacido vivo es bastante sustancial. Y eso también lo podemos ver claramente en este gráfico, en el que vemos que antes de los 35, ovodonación y los ovocitos propios se comportan igual. A los 35 y 37 se comienza a ver una diferencia, pero a los 38 de los 40 definitivamente los óvulos donados de una mujer joven con una calidad ovocitaria mejor van a tener un rendimiento muchísimo mejor para producir la gestación. Así que vamos a hacer una aproximación según la literatura y la estadística respecto a la edad. Tenemos este estudio que fue publicado en Fertility and Sterility en 2015. Es posiblemente el estudio más importante respecto a preservación de ovocitos. Fue un estudio observacional retrospectivo multicéntrico entre enero del 2007 y abril del 2015, y tenía 1.468 mujeres. El objetivo era saber cómo les iba a ellas en ciclos de captación ovocitaria para preservación de manera electiva. Y ellos que encuentran que cuando los congelaban y los descongelaban, la tasa de sobrevida era de 85%, y que entre los 25 y los 30 años la tasa de captación y de vitrificación eran las mejores. Pero también que encuentran, este es el gráfico original, pero encontramos otro en el New England Journal que está muchísimo más fácil de entender, y es lo siguiente: la tasa de nacidos vivos por paciente era mayor en mujeres de 35 años, que es la línea azul, versus mujeres
de más de 36, mayor o igual a 36 años. Cuando analizamos la línea azul por debajo de los 35 años, tenemos que cuando captábamos 5 ovocitos íbamos a tener una tasa de nacidos vivos de 15.4%. Cuando captábamos 8, de 40%. Cuando captábamos 10 a 15, íbamos a llegar a un plató de hasta 85% de éxito por ciclo de captación. Pero diferente a las pacientes mayores de 36 años. En este grupo etario se comportaba diferente. Cuando teníamos 5 ovocitos, teníamos una probabilidad de embarazo exitosa de 5%, 8 ovocitos de 20% y 10 ovocitos de 35%. Entonces vean la diferencia en los grupos etarios. El 35 tiene muy buenas chances de lograr un embarazo exitoso, mientras que una mujer mayor a 36, las probabilidades comienzan a disminuir. En conclusión, hay mejores resultados para mujeres menores de 35 años cuando se hace la captación, y tener entre 8 a 10 ovocitos en metafase 2 son necesarios para lograr un éxito, una alta tasa de éxito. Esta segunda publicación hace parte del mismo grupo de investigación, es una actualización que se publica en 2021 y es un estudio observacional retrospectivo multicéntrico, y ellos ya incluían otro tipo de poblaciones como eran pacientes con endometriosis y pacientes con cáncer. Entonces, ¿qué encuentran? Ellos encuentran que los dividen en 4 grupos: electivo, endometriosis sin cirugía, endometriosis con cirugía y oncológico, y que encuentran que las de endometriosis, antes de ser llevadas a cirugía, tenían mejor chance y mejor calidad de los ovocitos y también mayor tasa de nacidos vivos, mientras que las que eran llevadas a cirugía y luego se les hacía la criopreservación de esos ovocitos tenían menor chance de nacidos vivos y pobres desenlaces respecto a los embarazos exitosos. Por último, les quería hablar también de este estudio recién salido del hornito del 2022, con un estudio de cohorte retrospectivo entre el 2005 y el 2020. Tuvieron 543 pacientes a 800, y todas esas pacientes fueron sometidas a 800 criopreservaciones, pues en total 605 descongelamientos y 436 transferencias. ¿Y ellos qué encuentran? Que la edad promedio de criopreservación era de 38 años, que los criopreservaban y más o menos en promedio los iban descongelando para uso en 4 años, que muchas de ellas estaban interesadas en hacer test preimplantario o pregenético, y que de estos ovocitos el 55% eran euploides y eran exitosos al momento de ser puestos en útero materno. También, ¿qué se encuentra? Que a mayor edad eran menos euploides, a mayor edad tenían menos riesgo de implantación, y en promedio por paciente se captaban 14 ovocitos, más o menos 12 de ellos en metafase 2. La supervivencia de ovocitos después de descongelamiento eran de 79%, entonces veamos que oscila más o menos en lo mismo, 75-85% de sobrevida después de descongelarlos, y que era significativamente menor el número de ovocitos en metafase 2 en pacientes a mayor edad. En la gráfica vemos que la tasa total de nacidos vivos en todas las pacientes era del 39%, pero que cuando hacían el subanálisis según grupos etarios era del 51% en mujeres menores a 37 años, y en mujeres entre 38 y 40 era del 34%, mientras que en mujeres de 41 años en adelante era el 23%. Nuevamente, ¿qué vemos? La edad es el factor predictor más importante de éxito en la criopreservación de los ovocitos. En resumidas cuentas, entonces en el 2015 nos dicen mejores resultados cuando tenemos pacientes menores de 35 años y captamos entre 8 a 10 ovocitos en metafase 2. Para el 2021, la indicación de tomar o hacer la preservación antes de ser llevada a la paciente a una cirugía de endometriosis profunda, y para el 2022 corroboramos o reafirmamos que la edad sigue siendo un factor pronóstico para el éxito demasiado fundamental. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que en menores de 30 años realmente la criopreservación o hablar de preservación de la fertilidad es de muy poca utilidad. ¿Por qué? Porque son mujeres que todavía están muy jóvenes, que tienen un chance hasta los 35 años de quedar en embarazo de manera natural, alto, pero que las pacientes que se pueden beneficiar mucho de este tipo de procedimientos son aquellas entre las 30 y 35 años. ¿Por qué? Porque vamos a tener la posibilidad de captar mayor número de ovocitos y que estos sean de mayor calidad. Después de los 38 años realmente queda el interrogante. ¿Por qué? Porque sabemos que la probabilidad de éxito a futuro va a ser mucho menor, pero si la paciente así lo desea después de la asesoría, pues lo deberíamos de tener en cuenta.
También es importante hablar de los marcadores de reserva ovárica, como la hormona antimuleriana, el conteo de folículos, la concentración de FSH y la concentración de estrógenos. Todas estas son buenas e importantes para el momento de hacer mi primera aproximación al paciente. En cuanto a las herramientas para estimar la probabilidad de éxito, en pantalla vemos algunas de las que podemos estar, la de la derecha, y esta es de embrión que mide 160 centímetros. Ellos le preguntan a uno si tienes la hormona antimuleriana o no, entonces uno la tiene, la pone, y te calculan más o menos qué probabilidad de éxito después de cada ciclo. Entonces vemos que si captamos 14 óvulos, tiene una probabilidad entre el 73 y el 36, pero si captamos 44 óvulos para ese banco, a futuro va a tener una probabilidad de una concepción exitosa hasta el 98%. Por último, vamos a hablar de los desenlaces muy puntualmente. ¿Qué desenlaces tengo que tener en cuenta? El riesgo en el procedimiento, la tasa de nacidos vivos, el riesgo obstétrico y la satisfacción o, no, o arrepentimiento que tienen esos pacientes después de ser llevados a este proceso. Entonces, en cuanto al riesgo del procedimiento, durante la estimulación ovárica podemos vernos enfrentados a un síndrome de hiperestimulación. Durante la captación de ovocitos, dolor, sangrado, infección o bajo número captado de ovocitos, como les decía con anterioridad. Posterior a la criopreservación, que la paciente se arrepienta, que haya hecho todo el proceso y nunca los necesitó, entonces no los usó, o que no se logre la fecundación exitosa. En cuanto a los riesgos obstétricos, resaltamos que no hay aumento del riesgo de aneuploidías comparado con embriones y ovocitos usados en fresco, y no hay aumento de anomalías congénitas respecto a la población general. Tenemos este estudio donde evaluaron 936 nacidos vivos de ovocitos criopreservados y encontraron que tenían una tasa de anomalías congénitas de 1.3%, que es prácticamente la de la población general. Que en cuanto al peso al nacer, en un estudio en 50 niños demostró que no había diferencia en peso significativa respecto a niños que fueron concebidos de manera natural. Y en cuanto al neurodesarrollo, tenemos este último estudio publicado en el 2018 que hace un seguimiento a niños de terapia de reproducción asistida a 6 años y no encuentran alteraciones del neurodesarrollo comparados con niños de terapia no asistida. Y aquí resaltamos la importancia de la edad materna, porque cuando hablamos de la edad materna, sí hay un riesgo establecido para aneuploidías. A mayor edad, mayor riesgo de trisomía 21 o cualquier otro tipo de anormalidad cromosómica. En cuanto a los obstétricos, muchos de estos se relacionan con la edad materna avanzada, como es la hipertensión y la diabetes. Hablando de los embriones congelados, hay mayor riesgo de espectro de placenta ácreta, de grandes para la edad gestacional y de preeclampsia. Cuando hablamos de ovocitos congelados, hay un riesgo comparable a la transferencia en fresco, es decir, que se comportan de manera similar. Y por último, hablar de la satisfacción o el arrepentimiento. Este es un estudio publicado en el 2018, es de cohorte retrospectivo entre el 2012 y el 2016. ¿Y qué hacían? Le hicieron un cuestionario a 201 pacientes respecto a si se arrepentían o no, con esta escala de decisión de arrepentimiento que ya está validada en medicina para evaluar o no el arrepentimiento, más otras preguntas específicas a la preservación de ovocitos. Y ellos que querían relacionar la satisfacción y conflictos y desenlaces en salud, que encuentran 102 pacientes, es decir, el 51% no se arrepintieron del proceso. El 33% tenían un leve arrepentimiento y el 16% presentaban un arrepentimiento moderado a severo. Pero más importante aún, y lo resaltamos porque fue uno de los motivos para hacer la charla, y es que el 88% se sintió más empoderada y en control de su plan reproductivo. Y el 89% dicen que estarían contentas con su decisión, independiente de tener resultados exitosos a futuro o no. Aquí en esa tabla vemos los factores asociados al arrepentimiento, que eran 4. El número de ovocitos captados, la adecuada consejería, el soporte emocional y la probabilidad estimada de nacidos vivos con estos ovocitos. Y entonces, ¿qué podemos ver? Que cuando se lograba criopreservar menos de 10 ovocitos, las pacientes se arrepentían más que si lograban más de 10 ovocitos criopreservados. Y el 6% de las pacientes anticipaban una tasa de nacidos vivos irrealistas. Muchas de ellas, a pesar de la consejería o posiblemente tuvieron una consejería mala, tenían unas tasas irrealistas de lo que iba a pasar
con este banco personal que habían hecho para su fertilidad. Entonces, ¿qué podemos concluir de ese estudio? Que la asesoría previa al consentimiento y al proceso es fundamental. Siempre hacer una consejería con expectativas realistas por medio de las calculadoras que les mostré, que estén basadas en la edad y en la reserva ovárica, y advertir sobre la posibilidad alta de arrepentimiento si no se consigue una cantidad de óvulos suficientes. Para concluir, entonces, hay que siempre tener en cuenta los cambios socioculturales, porque tenemos impactos sociodemográficos profundos, como lo vimos al principio. La planificación familiar es algo más allá de la anticoncepción, sino que también es el planteamiento de una familia, y yo qué concepción tengo de familia. Debo de conocer estas opciones de vanguardia, pero conocerlas a través de una adecuada consejería y acompañamiento, la criopreservación de ositos versus embriones y qué beneficios tiene cada uno, las candidatas, porque si bien no tenemos criterios establecidos, sí tenemos que tener en cuenta cuáles son las candidatas que van a tener mejores resultados con el proceso, y la edad, que sin lugar a dudas tiene un impacto profundo en la fertilidad. A todos, mil gracias por la atención. En la pantalla van a encontrar un QR donde ponemos como las cosas más importantes de la presentación. Bueno, doctora Mariana, felicitaciones por tu presentación. Como siempre, presentaciones impecables y que cautivan pues al público. Quiero darle pues la palabra en este momento al doctor Juan Luis, el asesor, para que escuchemos un poco de su experiencia o comentarios adicionales que nos tenga. Doctora Adriana, muchas gracias, muy amable por darme la palabra y por invitarme pues a esta presentación. Yo pues primero que todo quisiera felicitar a la doctora Mariana, pues todos sabemos de sus calidades y esta presentación lo demuestra. Yo creo que esta presentación, creo que no me equivoco al decir que estaría a la altura de un especialista en reproducción. Si ustedes alcanzan a ver el análisis profundo en cada uno de los puntos importantes para sacar conclusiones, para tener un panorama claro y para llevar estos conceptos a la práctica son impresionantes. Muchas felicitaciones, doctora Mariana, increíble. Yo creo y me encantaría decirlo, y es que acorde con esa imagen que ella escogió para su presentación, estamos en una época de empoderamiento femenino y eso es un tema muy positivo de esta generación. Y yo creo que el tema de la planificación familiar es fundamental en ese empoderamiento femenino, y desafortunadamente los cambios evolutivos y los cambios biológicos en cuanto a la reproducción, particularmente la femenina, no van de la mano con los cambios sociales que van a un ritmo supremamente acelerado. Entonces está en nuestras manos y es precisamente nuestra labor poder ofrecerle a las mujeres alternativas para que esos cambios sociales vayan de la mano y puedan acomodarse a sus posibilidades reproductivas, sobre todo con respecto a la edad. Y ahí es donde vienen a aparecer todas estas alternativas, que son alternativas de esta generación. Son alternativas supremamente nuevas y que yo creo que están llegando a un umbral de disparo en cuanto al uso. Y lo vemos en la práctica diaria. Yo podría decir que el 25% y cada vez en aumento de las consultas iniciales por temas de fertilidad que estamos viendo son pacientes que ya están buscando una manera de preservar su fertilidad a futuro. De manera que es un tema supremamente relevante y es un tema supremamente importante conocerlo para poder dar la orientación adecuada a estas pacientes. Y yo creo que esa parte, doctora Mariana, de su presentación es fundamental. O sea, llamar la atención sobre cuál es la asesoría indicada que se le debe dar a estas pacientes, generando unas expectativas reales y unas expectativas adecuadas para que ellas puedan tomar una decisión consciente. De manera que yo creo que este tema es un tema del que cada vez vamos a estar hablando más y que es fundamental conocerlo. De nuevo, pues mil felicitaciones y muchísimas gracias por la presentación. Hermosa, podría decir yo, así la calificaría. Muchas gracias, doctor, por sus aportes. Bueno, yo quería también aprovechar como para decir unas cositas importantes acerca del tema de importancia. Y siempre lo más importante en preservación de fertilidad es idealmente conservar óvulos, más que embriones,
porque ya tú lo explicaste de una manera clara y rápida, pero lo dijiste, no es lo mismo embriones que óvulos, sobre todo que la estabilidad de las parejas actualmente y en general no es tan fácil de, digamos, preservarla en el tiempo. Entonces, definir qué hacer con un embrión es una cosa de gran compromiso ético, aunque no estamos hablando de ética y la doctora pues también lo explicó desde el principio en su presentación. Entonces, digamos que es, digamos, más responsable y una mejor asesoría hablar siempre de preservar óvulos, ¿cierto? Primer mensaje importante. Segundo, cada vez aumentamos más los porcentajes de óvulos que funcionan en el tiempo y tenemos porcentajes por encima incluso de ese 80%, que también le puede dar una, no una falsa expectativa al paciente, pero sí darle una tranquilidad de que con las técnicas que estamos manejando actualmente, la posibilidad de que esos óvulos descongelen bien es muy alta, ¿cierto? Porque yo hago un esfuerzo económico y me digan que no se me descongelan bien, pues realmente es como triste y decepcionante. Y más en una época de la vida donde de pronto esa mujer no tiene claro si quiere ser mamá o no y en qué condiciones, o tiene otros ideales como tú lo presentaste. También es muy importante en esa asesoría que les digamos que no es lo mismo guardar los huevitos que bebé en casa, ¿cierto? Porque esa explicación es súper importante y eso hace parte de esa asesoría y adicional el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque es muy evidente que se descongelan los huevos. Definitivamente al descongelar los huevitos tenemos que hacer una técnica de reproducción complementaria que es una fertilización in vitro. O sea que necesitamos hacer esta técnica de reproducción avanzada y porque con los óvulos solo no puede una manera natural de lograr un embarazo. Bueno, el consentimiento informado es súper importante y debe gastar un tiempo grande de la consulta, no solamente para hablarle del procedimiento como tal y lo que implica, y así como dijiste, la hiperestimulación, que afortunadamente tenemos medicamentos que no alteran y ponen en riesgo de manera importante a la paciente, porque se puede dar una hiperestimulación leve con síntomas leves que no nos obligan a hospitalizar los pacientes y a compromisos de otros órganos y hacer digamos, un problema multisistémico. Entonces eso nos da a nosotros tranquilidad cuando manejamos estos procesos de realizar pues, la estimulación ovárica para sacar bastantes óvulos. Lo que decía el doctor Juan Luis es cierto, digamos hace 10 años nosotros como médicos que trabajamos tanto en fertilidad teníamos que dar muchas conferencias a los oncólogos para que nos enviaran los pacientes a nosotros y pudiéramos preservar fertilidad y en casos complejos, porque estamos hablando de pacientes con cáncer. Y de pronto, como uno como oncólogo se dedicaba a, digamos, solucionarle su problema de su enfermedad, de su cáncer, de pronto uno pensaba de la importancia pues que era preservar la fertilidad, pero todo esto ha cambiado, todos los artículos que van sacando, la que se va logrando, y créanme que todos los días tenemos más remisión de oncología para preservar la fertilidad. Y desde la parte de ginecología también hemos cambiado muchísimo, porque también la cita ginecológica o la cita que ustedes hagan como médicos generales donde estén trabajando, saben, tiene entre 30 y 35 y todavía no se ve como nada relacionado con buscar un bebé. Ustedes no tienen que obligar o incitarles a que tengan que preservar la fertilidad, sino que la idea es un buen mensaje educativo. Existe esto, o sea, es educar, hay preservación de fertilidad y funciona así. Eso no implica un resultado, vaya, pague tantos millones por guardar los huevos, que muchas veces se ve como en el medio lo ven como algo económico y realmente lo que se está buscando son opciones adicionales y más que el negocio económico, que no es como tal, sino que es costoso, porque los medicamentos son costosos, porque los medios de cultivo son costosos, porque guardar digamos, esos gametos son costosos, es como darle la oportunidad educativa al paciente para que sea el que decide. Y si económicamente puede, y hay muchas alternativas en empresas que les ayudan a los pacientes a conservar su fertilidad, pues que aprovechen esta información y este recurso que existe y que digamos que cada vez lo tenemos más asequible en los centros que manejamos pues reproducción. También es importante que esos óvulos que se guardan tienen un costo de almacenamiento, que también se le debe explicar obviamente al paciente, que tenga claro cuál es su presupuesto y lo que implica. Y que si el día de mañana no desea utilizarlos, pues también podemos aprovechar y donarlos al centro de fertilidad, porque hay muchas mujeres que llegan consultando por primera vez 45, 47 años, ya no tienen óvulos, obviamente, o tiene uno y de mala calidad, o sea, no nos sirven. Entonces también como que no se sientan con la obligación que tienen que utilizarlos, sino están ahí, ya sea para uso propio o para donarlos si es el caso. Por eso siempre mejor óvulos que embriones, ¿cierto?
Bueno. No, eso es todo. ¿Preguntas adicionales o comentarios? Doctora Natalia. Primero felicitar a Mari, pues sinceramente qué charla tan bonita, así como le dijo el doctor, espectacular, muy puntual, las gráficas, muy dinámica, y no solamente para nosotros como en el área de la ginecobstetricia que debemos saber del tema para asesorar a nuestros pacientes, sino como mujeres, nos sirve mucho esta charla. Bueno, y ahora tenía una pregunta y es si tienen de pronto en los centros de fertilidad algún tiempo límite para hacer la implantación de esto. O sea, digamos, mujeres mayores de 45 años no hacemos implantación por esto, o tenemos algún criterio de exclusión. No sé si el doctor, pues no sé si allá de pronto tenga algún tiempo. ¿Aló? ¿Aló? Doctor Juan Luis. Es que yo no estoy oyendo, se me fue el audio por un momento. ¿Ustedes me están oyendo? ¿Aló? Sí, doctor. Nos Bueno, preguntan respecto sí. a qué tiempo se puede preservar estos ositos o estos embriones y si en los centros de fertilidad hay un límite para ya no hacer la transferencia. Ejemplo, una paciente de 45 años, una paciente de 50 años que los criopreservó hace ya varios años y decide hacer la transferencia a los 50, 52. Si ustedes tienen algún límite establecido. Perfecto. Entonces, yo creo que ahí hay varias preguntas que son interesantes. La primera pregunta es, ¿cuál es el límite de edad frente al cual nosotros hacemos tratamiento para buscar un embarazo en una paciente en este momento? Nosotros particularmente en INSER tenemos un límite de 50 años. Sin embargo, la Sociedad Colombiana de Centros de Reproducción estableció como límite 55 años, ¿sí? Pero, por ejemplo, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva hace ya unos 4 años tenía como un límite de 55 años y definió que ya no debería haber un límite para hacer tratamiento en las mujeres. Básicamente, que debe ser un análisis individual de cada una de ellas. Y esto tiene una motivación. Cuando yo empecé a trabajar esto en el 1998, hacíamos tratamiento hasta los 43 años, pero resulta que dentro de todos estos cambios que estamos viendo, uno muy grande es el aumento del promedio de vida. Y las mujeres aumentan 1 año en su promedio de vida cada 3 años. En este momento, de 3 mujeres que nacen en el norte de Europa, hoy 2 van a vivir más de 100 años. Entonces eso tiene unos cambios radicales frente al comportamiento que nosotros tenemos, porque no solamente aumenta el promedio de vida, sino que también aumenta la calidad de vida. Son mujeres en condiciones de salud muchísimo mejores. Entonces eso nos tiene que hacer evolucionar a nosotros. Nosotros todavía estamos en ese límite de los 50 años, pero eso tiende a aumentar, como les doy estos ejemplos. Frente al tema de la criopreservación de los óvulos, en realidad no hay un límite en tiempo, ¿sí? Teóricamente, estos ovocitos vitrificados, convertidos en vidrio y mantenidos a menos 196 grados centígrados bajo cero en nitrógeno líquido, tienen todos los procesos metabólicos celulares detenidos y no debería haber un deterioro de esas células con el tiempo. Entonces, en teoría, no debería existir un límite. Obviamente, pues en la práctica llevamos vitrificando óvulos un cierto tiempo y pues uno debería decirle a las mujeres que pues hasta el momento óvulos vitrificados pues probablemente deben contar con que 15 años sea lo que en la práctica pudiéramos llegar a decir que nos ha permitido considerar esta técnica como segura, pero teóricamente no debería haber un límite. Y lo otro que es importante es la edad, que tú lo mencionabas, Mari, frente al tema de preservar. Cuando yo me siento con las pacientes en reproducción y tú demostraste pues la evidencia que está clara, les digo, lo ideal es hacerlo por debajo de los 35 años. Sin embargo, por encima de los 35 años no es que no se pueda conservar, se puede conservar. Lo que pasa es que el método empieza a perder eficiencia y por eso la consejería con las pacientes, muy importante sobre todo en las que van a hacerlo por encima de los 35 años para que tengan, digamos, unas estadísticas muy aterrizadas frente a sus posibilidades de éxito. Muchas gracias, doctor. ¿Aló?
Bueno, Mari, muchas gracias. Hermosa y muy importante y muy relevante tu charla como para este momento de nuestras vidas también. Yo quería preguntarte si la gráfica del estudio que mostraste de tasa de éxito en las mujeres, la que claramente era como menor cuando en las mujeres por encima de 35 años usaba sus óvulos versus óvulos de donante, si esa es, pues si el momento de la captación de esos óvulos es esa edad, o si por ejemplo aplica lo mismo si una mujer de 42 va a hacer la transferencia, pero captó sus óvulos antes de los 35 años. Pero lo que la gráfica hace referencia es a la edad, es decir, cuando veíamos, es que el computador como que se bloqueó y si lo desconecto ya no me escucha, entonces por eso no lo estoy moviendo, pero lo que veíamos en el eje de las Y era la edad materna, entonces más acá era la edad materna, y en el eje de las X, y en el eje de las Y era la probabilidad de tener un nacido vivo. Entonces ellos que mostraban que a la edad a menor edad, mayor probabilidad de nacido vivo. En la grafiquita que era morada, entonces vas viendo que siempre mantenía oscilando entre las mismas 2 percentiles de desviaciones estándar. O sea que ¿será que si la desconecto me da? Va, la voy a buscar rápidamente. Si es la captación, o sea, si es la edad de la captación. de la captación. O sea, si a ti te los captaron a los 35 años, exacto, eso es lo importante. Ya ahí lo que cambia es la edad a la que te los transfieren, pero eso es lo importante de la gráfica, es que muestra que cuando a ti te donan óvulos, los óvulos donados, para que sean donados, tienen que ser de muy buena calidad, es decir, una paciente muy joven. Entonces, mira que siempre está entre los dos desviaciones estándar de buen éxito y se mantiene ahí. Mientras que cuando solo hablamos de óvulos propios, ahí sí estaba la línea y comenzaba a disminuir. Exactamente. Ahí está, ahí te lo voy a poner. Ahí está, es esa. Esa. Exacto. Entonces mira que la línea naranja es la de los propios. En esa sí va disminuyendo, igual que pasaría en un proceso natural de nosotros porque los óvulos van envejeciendo. Mientras que los óvulos donados, que siempre van a ser de buena calidad de una mujer joven, se mantiene entre las mismas desviaciones estándares de éxito. A ti, Juanis. Doctora Mariana, felicitaciones por tu excelente presentación. Doctor Juan Luis, muchas gracias por acompañarnos y todos los comentarios que hiciste de manera muy oportuna e importante. A todos por estar presentes, se nos acabó el tiempo. Súper importante la charla. Mil gracias a todos. Doctor Juan Luis.